Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada martes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana te traigo una entrevista con Mónica Gutiérrez Atero. Mónica es la autora de La librería del señor Livingstone, que es el libro más leído y más vendido en la pasada cuarentena aquí en España. Con ella vamos a hablar sobre los pilares de los libros feel good. ¿Qué es un libro feel good? ¿Cuál es la diferencia con una comedia romántica? Y no solo eso, además Mónica nos hablará sobre su última novela y sobre la experiencia de publicar ahora La librería del señor Livingstone después de 2 años de rodaje con una editorial. ¿Empezamos? Hola Mónica, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ya hemos estado hablando 5 minutitos antes de empezar la entrevista. Ya la comentaba que la he conocido del señor Livingstone que tenía en la estantería desde hace un montón y fue un rayo de luz en un momento un poco inestable, digamos. Pero para los lectores que no te conozcan, que estoy segura que alguno habrá, ¿cómo crees que es una buena manera de definir quién es Mónica Gutiérrez? Qué difícil, qué pregunta tan difícil. Bueno, yo te puedo decir que van a encontrar los lectores, que vas a encontrar en mis libros. Vale. Si nunca has leído ninguna de mis novelas, ¿qué puedes esperar? Pues una novela en la que nada malo puede suceder. Son novelas de género feel good, es decir, que son novelas de ficción, no son realistas, son ficción. Y son novelas que se basan en 4 pilares muy importantes. Uno es mucho sentido del humor, otra es una progresión optimista y positiva de los personajes, es decir, tienen un punto de partida quizás un poquito menos feliz, pero cuando acaban la novela van a estar muy bien, por lo tanto sabes que va a tener un final feliz. Y por último vas a encontrar también una atmósfera muy agradable en la que te vas a sentir muy bien acogido, con mucha calidez. Y son novelas para abstraerte del mundanal ruido, novelas de evasión, novelas de viajar y de estar en paz. Son pequeños oasis de paz y de tranquilidad. Después de leerte, doy fe de ello. La verdad es que estoy fascinada por el detalle y el mimo con el que todas las palabras del libro han sido escogidas. O sea, no ha habido ningún párrafo o ninguna frase que no tuviera esa magia impregnada, ¿sabes? Sí, ha sido muy, 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 muy bonito. ¿Por qué Feel Good? ¿Y por qué literatura británica? Literatura británica porque es la literatura que yo he leído desde muy jovencita. Siempre he tenido debilidad por los autores clásicos británicos, pues como Jane Austen, bueno, primero Shakespeare, ¿no? Shakespeare, Jane Austen, Dickens, Chesterton, Stella Gibbons, Stevenson, bueno, todos, ¿no? Entonces sí que yo sabía que iba a ir por ahí. El señor Livingstone, si te fijas, es un homenaje a toda esa literatura con la que yo he crecido, ¿no? Mi bagaje, yo siempre digo que la librería del señor Livingstone es mi novela más personal porque ahí está todo lo que soy yo literariamente hablando. Ahí está todo lo que soy yo literariamente hablando. Todos mis autores favoritos, mis libros favoritos, mis títulos, están ahí, los vas a encontrar ahí. Y que me decía, ay, ¿por qué feel good, no? Me decías, pues mira, me pasó una cosa muy curiosa y es que yo leí muy seguido, hace muchos años, el libro de Helen Hunt, la de 85 Charing Cross Road, Sí. y luego leí casi enseguida La Sociedad Literaria y El pastel de piel de patata de Guernsey, de Marianne Shaffer. Sí. Y yo pensé, yo quiero escribir esto, yo quiero escribir este género. Y entonces rasqué un poquito a ver de dónde venía, ¿no? Esa manera de contar, tanto de Helen Hunt
pese a que Helen es norteamericana, pero tenía ese bagaje inglés, ¿no? Esa Y rasqué un elegancia. poquito y me encontré con la literatura feel good, ¿no? Y la literatura feel good es una literatura que sí que apuntó a principios del siglo pasado, del siglo XX, pero sobre todo tuvo su gran boom en la época de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña. Como Ujú. sabéis, la población civil londinense lo pasó muy mal durante la Segunda Guerra Mundial. No solo tenían a sus seres queridos en el continente, en el frente, muriendo, sino que además sufrían constantes bombardeos y tenían escasez de muchísimos productos, ¿no? Tenían las cartillas de racionamiento y todo esto. Bueno, estaban pasando muy, muy mal. Entonces, un grupo de escritores decidió que iban a escribir algo optimista que ayudara a la gente cuando volvía a casa, a sus hogares, después de todo el día, que les ayudara un poquito a olvidarse de la guerra y de todo lo que estaba pasando, que pudieran desconectar un poco. Y a la vez se trataba de reconectar con lo que decía Winston Churchill, que era de no nos vencerán si seguimos manteniendo nuestros valores británicos. ¿Y cuáles eran los valores británicos? Pues su campiña inglesa, el pasear por su campiña inglesa, tomar el té, pequeños detalles de su vida cotidiana que pese a la guerra querían seguir manteniendo, ¿no? No querían perder Ujú. su cultura, a sus autores, su sentido del humor, que tienen un sentido del humor muy peculiar. Y entonces era una literatura que recogía un poquito todo eso, recogía lo cotidiano pero feliz, ¿no? Los pequeños momentos de bienestar que pese que había ahí una guerra ahí fuera, todavía podían disfrutar de esos pequeños momentos y no es que pudieran, es que debían disfrutar para no volverse locos, ¿no? Y Claro. entonces, aquí en Europa había vuelto a empezar un poquito la literatura feel good porque a principios del 21 se inició una crisis económica muy grande, mucha gente lo estaba pasando muy mal, bueno, aún todavía seguimos arrastrando las consecuencias. Y es cierto que en los momentos de crisis también hay una literatura que te ofrece una evasión, ¿no? Que te Mm. ofrece un descanso. Y entonces es verdad que, claro, yo tengo una amiga que me decía, bueno, pero es que tomarte una taza de té y un trocito de pastel no soluciona los problemas. Y digo, sí, es cierto, no lo soluciona, pero el ratito ese en el que quedas con alguien, con un buen amigo, a tomarte tu té y tu pastel, pues a lo mejor ese momento, ese instante, te da la fuerza para Para continuar seguir. luchando contra tus problemas, ¿no? Investigándote para la entrevista, no puedo evitarlo. ¡Uh, la, la! He visto que te defines como escritora, historiadora, periodista, profesora, soñadora, viajera, bebedora de té y un montón de adjetivos maravillosos más. ¿Cómo y cuándo esa Mónica de tantas facetas se decidió a empezar a escribir historias? ¿O cómo y cuándo se decidió o te decidiste a empezar a publicarlas, a empezar a compartirlas? Es muy buena pregunta, porque escribir, las personas los escritores, yo creo que hemos escrito desde siempre, ¿no? Desde que tienes conciencia has escrito. Pero claro, luego está dar el paso de publicar, que claro, no es tan fácil y da mucho miedo. Entonces era la primera, sí que había ganado algunos premios de narrativa breve, de relatos en la universidad y tal, pero no me había atrevido nunca a publicar nunca. Bueno, fue mi familia la que me empujó realmente. Yo acababa de tener un bebé y estaba un poco obsesionada con ser solo era mamá. No tenía vida, solo era mamá y ya está. Y fue mi marido quien me animó a dedicarme algunas horas al día solo a mí, ¿no? No a ser su mamá, sino a retomar todo aquello que me gustaba. Y claro, a mí lo que me gustaba era leer y escribir. Y entonces empecé a escribir una novela y se terminó la novela y mi marido dijo, pues ¿por qué no la publicas? Claro, yo pensé, ahora, ¿dónde voy yo a llamar? ¿A qué puerta llamo yo ahora para que me publiquen esto? Además, con la inseguridad de una primera novela, ¿no? Que una Sí. primera novela
bueno, no sé, es un experimento casi, ¿no? Y no le tienes mucho cariño y El síndrome del es lo impostor aparece, dices, ¿cómo se me ha ocurrido si yo no soy nadie para hacer que, esto? no tengo ni idea, es la primera vez. Pues exacto, pues así. Y entonces, pues mi marido me explicó la opción de KDP, la plataforma de publicación digital de Amazon, Ujú. y nada, lo estuve mirando y bueno, y me atreví. Y la ventaja que yo he tenido es que yo llevaba muchos años en la blogosfera, con mi página, la página de mi blog, con mis Ujú. reseñas. Yo tenía ahí una familia, una comunidad de lectores y de blogueros que me quitaron un poquito el miedo a dar el salto, ¿no? Porque claro, yo no salté sin red. No, Tú yo cuando tenías una red publiqué de que tenía gente, ahí un claro. montón de gente que ya me leía cada semana. Bueno, yo a ellos, evidentemente, es mutuo el cariño y la lectura es mutua. Y bueno, y yo creo que fue por ellos también, porque yo sabía que no era un salto al vacío, yo sabía que en el momento que publicaba yo iba a tener toda mi comunidad allí apoyándome y animándome, ¿no? Como así fue, la verdad. Leí también en tu web que dices algo así como, bueno, una reseña de Carla de Asteroide B612. Los libros de Mónica no son novelas, son lugares para ser feliz. Y eso es o sea, eso te define y es súper bonito haber conseguido, ¿no? Transmitir todo eso a la gente. Te descubría, como te comentaba, con el libro de la librería del señor Livingstone, que te lo acaban de publicar, y he leído un artículo, bueno, lo he leído en varios sitios, que es uno de los libros más leídos en cuarentena en España, desde que empezó todo el tema del COVID. Imagínate por qué, claro, necesita todo el mundo un pequeño oasis donde poder respirar. Y en la novela la protagonista está en busca de la felicidad, sintiéndose un poco perdida en un país extranjero y sufriendo por encontrar su sitio y por amoldarse y encontrar un punto intermedio entre luchar por sus sueños y conformarse, entre comillas, con un oasis de calma y de paz, ¿no? Que encuentra y de magia. Y bueno, imagino que mucha gente también, pero yo me he sentido muy identificada porque muchas veces me siento más perdida que encontrada. Me entra la curiosidad, ¿has vivido alguna vez algún momento de desorientación así en tu propia piel que te inspire a inspirar a otros a orientarse? Sí, yo he estado perdida muchas veces, incluso ahora igualmente sí, es cierto. Ese sentimiento de estar perdida, yo creo que lo tenemos todos humanos, ¿no? Lo que no me veo capaz de aconsejar a nadie ni orientar a nadie, porque yo misma sigo perdiéndome muchas veces y es así. Agnes, yo quería que Agnes emigrara, fuera una migrante por la experiencia de muchos amigos míos y familiares y también porque le di una profesión preciosa, que yo soy historiadora y a Agnes le di la profesión de arqueóloga y entonces muchas veces los historiadores, los arqueólogos, los paleontólogos, nos vemos en la disyuntiva de tener que elegir entre vivir nuestra profesión o adaptar nuestra profesión a otros campos como la enseñanza o cualquier otra cosa que nos permita vivir, ¿no? Y yo quería que Inés fuera valiente y que optara por seguir viviendo su profesión. Y entonces tenía claro que iba a perseguir sus sueños, evidentemente. Y perdidos, pues evidentemente ella está perdida porque llega a Londres y no encuentra trabajo. Ella fue allí buscando su sueño y no lo encuentra y a todos nos pasa, ¿no? Cuando nos falla nuestro objetivo, nos marcamos un objetivo o algo que deseamos con mucha fuerza y vemos que no somos capaces de llegar y que no llegamos y que no llegamos, llega un momento en que decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Me replanteo dónde quiero llegar? ¿Vale la pena seguir luchando por eso o mejor cambiamos el objetivo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy humano y que nos ha pasado absolutamente a todos. Pues, pues me encantó cómo acaba la novela. Se me caían lagrimitas en plan, ¡ay, qué bonito! Yo también quiero. ¿De dónde sacas la inspiración para tus libros?
sobre todo en de mi vida cotidiana. Una de las cosas que a mí más me gusta de las novelas, tanto como lectora como escritora, es el detalle cotidiano, ¿no? Siempre digo, los detalles son las bisagras del universo. Sí, La felicidad rotunda y absoluta, pues no existe, pero sí que existen esos pequeños momentos, instantes de felicidad absoluta, ¿no? Pero hay que estar atento para no perdérselos, ¿no? Entonces, cuando vas por la vida tienes que ir con los ojos muy abiertos, porque en el detalle más tonto de tu día a día, en el detalle más pequeñito, hay cosas mágicas y maravillosas, ¿no? Yo recuerdo una vez que iba por un barrio que era muy feo y muy sucio, iba mirando por el suelo para no pisar las plastas de perro y pensaba, ¡qué horror! Esto es espantoso, es horrible, qué barrio más espantoso. Y entonces de repente levanté la vista y entre dos edificios, como medio en ruinas, había como un resquicio de color verde y me asomé y había un jardín dentro. Y es eso, ¿no? El sí. poder levantar la vista y encontrar la maravilla donde hay suciedad y fealdad y ruido, ¿no? Vivimos rodeados de mucho ruido y muchas cosas feas. Entonces es tener la serenidad de un momento de pararte y ver el jardincito escondido, ¿no? Y eso en nuestro día a día hay, de verdad, muchísimos momentos de eso. Lo que debemos, no sé, es entrenar la vista y acostumbrarnos a encontrar el detalle bonito entre la fealdad y el ruido. En tu blog, que de verdad recomiendo mucho a quien nos escuche, luego pondré el link en el artículo de la entrevista, dices algo que me gustó mucho y me inspiró, que dice así como, compartir lecturas es compartir camino y no es el camino lo que de verdad importa. ¿Querrías compartir un poquito sobre tu última novela que se llama Próxima Estación? Pues Próxima Estación es una novela que tenía muchas ganas de escribir porque está ambientada en el Orient Express. Mucha gente no lo sabe, me ha sorprendido, pensaba que era algo que era más conocido y no lo saben, y es que desde hace como, no sé, como unos 20 años o así, una cadena hotelera de gran lujo ha restaurado los vagones originales del Orient Express y tú puedes viajar en el Orient Express original, restaurado exactamente como era, igual que en los siglos pasados. Yo Sí. no lo sabía tampoco. Busca en Google y ¡Me verás porque maravilla! sí, puedes contratar el viaje, es increíble. No se llama Orient Express, se llama, ay, ahora, espérate que ahora se me ha olvidado, mira que lo escribí veces, ¿eh? Suele Bueno, se llama pasar. no sé qué simplón, bueno, tiene un nombre más largo, pero Lo buscaré y pondré el sí, enlace también en el búscalo. artículo, no te preocupes. Sí, mira que lo llegué a escribir veces, ¿eh? Maldición. ¿Sabes qué pasa? Que como ahora estoy de promoción con la librería Señor Livingstone, es como, ¿sabes? Los demás libros como se me han ido, pobres. Sí, Aparte, en tu definición de ti misma en tu web, añades que soy eres un poco despistada. despistada. Entonces, no estás faltándole a la verdad a nadie. Mucho, mucho, muy despistada. Pues mira, es una novela que ocurre en el Orient Express, pero en la actualidad, o sea, en el siglo XXI, y es un viaje real del Orient Express que puedes hacer ahora. Si entráis en la página de Orient Express, veréis que podéis contratar, si hacéis un poquito ahorráis un poquito, porque el viaje es caro, Me pero imagino si ya. podéis ahorrar un poquito y es una pasada de viaje, es alucinante. Y los vagones están restaurados exactamente igual que los vagones originales de los años 20 de Orient Express. Y entonces yo tenía claro el escenario. Yo quería que el escenario fuera ese porque quería que fuese un viaje, una novela de un viaje. Y me apetecía un escenario muy mítico como era el Orient Express. Es muy romántico y es, bueno, es claro, es todo, para una historiadora es como un museo sobre ruedas, ¿no? Y entonces me apetecía muchísimo y tenía claro el escenario. Lo que pasa es que cuando empecé a planear la historia, la diferencia que veréis si leéis Próxima Estación con el resto de mis libros,
Es que es una historia que tiende más a la comedia romántica que no al feel good, ¿no? Siempre me preguntan cuál es la diferencia principal entre comedia romántica y feel good y la línea está muy clara, es si el tema principal es la evolución del protagonista, la evolución optimista del protagonista, y es el tema principal, entonces es feel good. Pero si el tema principal de la novela es la historia de amor, entonces es una novela romántica. Y aquí se me ha ido un poquito de las manos y yo creo que Próxima Estación yo lo definiría más como una comedia romántica, más que como feel good, ¿cierto? Realmente así. Pero bueno, me apetecía mucho regalar a los lectores un viaje en el Orient Express, y es una novela que habla de segundas oportunidades, de rehacer la vida, otra vez tenemos una protagonista que no está perdida porque ya se ha encontrado, ya sabe lo que va a pasar con su vida, pero sí que es verdad que ha sido valiente y ha cambiado de vida, ha dado el paso de decir, bueno, yo no quiero seguir por aquí, voy a cambiar de vida. Lo que pasa es que se encuentra con un personaje de su pasado. Todo es bonito, no va a pasar nada malo tampoco, no os preocupéis, pero sí que me gusta avisar al lector de que sí que es cierto de que es una novela más romántica, muy divertida también, mucho sentido del humor, muchos guiños literarios, mucho humor inglés, muchos juegos de palabras, de diálogos rápidos. Y yo siempre me gusta mucho, por ejemplo, yo soy muy fan de las películas de Ernst Lubitsch o de... ¿no? El tira de Howard Hughes, ¿no? La gira de mi niña, ese tira de Tamaidaka. Y siempre intento ir muy por ahí. A ver, bueno, evidentemente no estoy a la altura, pero yo lo intento. Yo creo que un poquito a la altura estás. Ya quisiera. Pero bueno, vais a encontrar eso, algo muy divertido, pero sí que es verdad que va a ser un poquito más romántico de lo que es normalmente. El tema principal sí que es la historia de amor. Si pudieras viajar a algún lugar del mundo, cualquiera, ¿cuál sería y por qué? Qué difícil, porque me gusta mucho viajar y tengo muchísimos sitios donde viajar, pero mira, ahora mismo de los lugares que más me apetecería volver sería Laponia finlandesa, Finlandia. Estuve hace un par de años en verano y no sé, me pareció, se respiraba tan bien, había tanto silencio, los paisajes eran tan preciosos, la naturaleza, la gente, hablaban todos en voz baja, era una cosa maravillosa. Y siempre he pensado que quería volver en invierno para verlo con nieve, todo nevado. Si te pregunto cuál es tu libro o tu autor o tu autora favorito. Es muy difícil decir solo uno. Lo sé. Sí. Pero voy a decirte dos, solo dos. Venga, vale, dos me parece muy justo. Dos porque para mí estos dos son la inspiración y el origen de muchos otros que también me encantan, ¿no? Para mí es William Shakespeare y Jane Austen. Son mis autores de cabecera y a partir de ahí un montón de autores británicos, sobre todo los clásicos. Yo creo que todos los clásicos beben de Shakespeare, todos, absolutamente todos. ¿Un color? Azul. ¿Y una estación? Otoño. Otoño, mira, justo como estamos ahora. Sí. Y ya por último, de todas las experiencias y aprendizajes de estos últimos años, ¿querrías compartir alguna en forma de consejo a quien nos escucha? Consejo, no, porque no me veo nada de capacitada para dar consejos, pero una de las cosas que he aprendido durante estos últimos años, que a lo mejor al compartirlo le puede ser de utilidad a alguien, es el quedarte con la gente con la que de verdad estás a gusto y vale la pena, ¿no? El que tu tiempo es valioso, es muy valioso. No lo desperdicies con gente porque que estás con ellos por compromiso. Usa tu tiempo para estar a gusto con personas, da igual que sean familiares, conocidos o que los conocisteis ayer, no importa. Haz cosas en las que estás a gusto. Como por ejemplo, pues ahora mismo hablando contigo, no aceptes entrevistas de personas que sabes que vas a estar incómoda, por ejemplo, porque ¿por qué gastar tiempo de tu vida pasándolo mal? Entonces,
aprender a decir que no y aprender a quedarte con la gente con la que sabes que vas a pasar un buen ratito, ¿no? Como nosotras ahora. Como nosotras, igual. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo. Es algo que he aprendido también últimamente o estos últimos años y ay, te libera de mucha pérdida de energía innecesaria. Estás más Exacto. contigo misma y más en armonía con todo. Sí, estás más a gusto y no sientes lo que has dicho tú, no sientes que has perdido el tiempo, ¿no? Que estás perdiendo energía y cierto, sí, sí. Jo, Mónica, pues ha sido, o sea, esta entrevista ha sido súper inspiradora. Creo que a lo mejor no eres consciente, pero cada palabra que has elegido me ha encantado. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, he estado muy a gusto, muchas gracias. Sí que te quería comentar que es verdad que me ha pasado una cosa muy bonita y es de cuando hablabas de la novela, mi editora, Clara Rasero, publicó el sábado un artículo en Zenda que explicaba cómo nos habíamos encontrado ella y yo. Y es muy, muy bonito porque, claro, ella me llamó en pleno confinamiento porque vio que la librería del señor Livingstone era de las más vendidas en aquellos momentos, lo que has comentado tú. Y me llamó para, claro, para ofrecerme contrato. Me llamó y me dice, he leído la librería del señor Livingstone, quiero que publiques conmigo, me encanta, me encanta. Y claro, yo me quedé alucinada porque yo pensé que me llamaba para pedirme un manuscrito nuevo. No, quería la librería del señor Livingstone. Y es muy bonito, ella lo explica en el artículo de Zenda Libros y es muy bonito. Ella le explica da la razón de por qué ese libro llegó a nosotros en el momento adecuado, que era cuando más lo necesitábamos, ¿no? En un momento de mucho ruido informativo, ¿verdad? Con la COVID Ay, y sí, venga, ¿verdad? y la Y la gente repetición de la necesitaba, claro, angustia y el miedo y la y la incertidumbre gente y necesitaba un respiro, necesitaba, y Clara siempre me dice, es que es un libro de viajes, es que era la librería a la que todos fuimos cuando no se podía ir de librerías. Era la librería, era el libro con el que pudimos viajar cuando no se podía viajar, ¿no? Porque me decían, nos exacto. fuimos a Londres cuando no se podía salir de casa. Y bueno, me encanta, me ganó, porque yo no tenía pensado publicar con ninguna editorial en esos momentos, pero cuando ella me llamó y me dio sus razones personales por las cuales se había enamorado del libro, le dije, Clara, voy a firmar, pero por ti, por cómo has encontrado el libro y lo que me has explicado, lo que me has explicado. Y este fin de semana me envió un WhatsApp diciéndome, bueno, enhorabuena, tal, y le dije, mira, Clara, si el libro está en librerías, también es gracias a ti, no te quites méritos, porque fue su experiencia, su amor por los libros y la manera como ella se encontró con la novela lo que a mí me decidió para decirle que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo ella estaba cómoda en la situación en la que estaba, no en ningún momento había pensado volver a trabajar con una editorial grande y tal. Y bueno, no sé, ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Hombre, dicen que el destino tiene estas cosas. Yo no creo en las casualidades, creo en ellas, pero no de que son casualidad, ¿sabes? Que pasa por algo, Casualidades ¿no? entre comillas, pero yo de verdad creo que las cosas pasan por algo, las bonitas y las malas. Las malas en el momento no nos gusta verlo, pero con el tiempo nos enseñan, ganan como ese brillo, no es como un guiño que alguien nos hace. Cierto, ¿no? Como que todo tiene una razón de ser, ¿no? Que todo pasa por algo y a lo mejor en ese momento no lo vemos, pero años después giramos la cabeza y decimos, uy, miramos para atrás y decimos, uy, pues igual Como fue que los mejor puntos, que me pasara. sí, los puntos se van uniendo. Son puntitos que Sí, en el sí, momento sí. no lo ves, pero cuando lo ves con perspectiva ves el dibujo y dices, ¡ay, qué Sí, bello! es verdad. Sí, sí. Gracias por compartirlo. Lo pondré, Pues buscaré el artículo y eso y sí, encienda, encienda. La lo verdad es que es muy pondré. bonito, lo escribe ella, Clara, y me gustó mucho. Ya te digo, fue gracias a ella que la librería está en las librerías, porque si no fuera por ella y por lo que ella el trato humano, ¿no? Porque al final, si viene una editorial, en aquellos momentos, si hubiera venido una editorial a llamar a mi puerta y me hubiera pintado un contrato en la cara, yo hubiera dicho que no. Pero me llamó Clara y me explicó por qué y Y lo que significaba ese libro para ella, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo dije, vale,
Pues me has convencido, me has convencido. ¿Qué sientes al ver tu libro en las librerías? No es la primera vez, porque yo ya he trabajado con otras editoriales, con Roca Editorial, saqué El Ujú. noviembre de Kate y Todos los venenos del mundo. Entonces, sí que es verdad que te sigue haciendo ilusión, evidentemente, pero ya el entusiasmo de novata ya no está ahí. Entonces, a ver, que es la primera vez que ves tu libro en las librerías, pues ya no está ahí. Pero sí, sigue haciendo ilusión, sobre todo si es esta novela, ¿no? Porque es una novela ambientada en una librería y entonces yo creo que se merece estar Sí. en una librería. Sí. Sí, aparte todo el amor que hay en cómo se habla de los autores, de los editores, de las historias, de las novelas, de todo esa magia que está implícita dentro del libro necesita su protagonismo. Estoy Sí, yo cuando completamente de empecé a acuerdo. escribir El señor Livingstone, yo tenía claro que me apetecía escribir una novela sobre libros. Yo quería desahogarme, quería desahogarme y quería hablar sobre libros. Entonces, claro, qué mejor escenario para hablar sobre libros que con un librero en una librería, ¿no? Pero el punto de partida fue decir, yo quiero hablar de libros, es lo que más me gusta en la vida y quiero hablar de libros. Y yo creo que ese amor los lectores lo notan, ¿no? Porque, claro, yo sobre todo soy lectora, evidentemente. Yo no creo en un escritor que no sea lector. O sea, para mí ese concepto no existe. No, Claro. Entonces, a los lectores, ¿qué nos mola? Que nos hablen de libros. Es lo que más nos gusta en el mundo. Entonces, yo pensé, yo voy a escribir un libro en el que me voy a sentir súper a gusto porque voy a hablar de lo que más me gusta en el mundo. Y lo que más me gusta en el mundo son los libros. y aparte, lo bonito que es, yo como lectora, a mí me encanta, bueno, leo en casa, pero viajo mucho y ahora no, pero generalmente cuando se puede sí, y me gusta mucho leer en cafeterías o leer en el parque o leer en tal. Y sí que hay, bueno, incluso aquí en Barcelona hay varias librerías que me gustan porque son librerías cafeterías. Tienes la magia de poder curiosear y chafardear y a lo mejor elegir una lectura nueva o tal. Y luego también puedes disfrutar de la magia del ambiente sentándote en un sofá con un café y una pastita o lo que sea y Claro. disfrutarlo. Y te sientes ahí como que estás pues, en un sitio mágico. Entonces, la manera en la que, bueno, la librería del señor Livingstone, yo querría estar ahí, vamos, yo estaría arriba mirando las estrellas y si pudiera tomando café o té. Claro, es que son dos cosas, es que tiene mucho sentido porque son dos cosas muy agradables. Una es la lectura que nos gusta mucho y otra cosa es tomar algo caliente, algo dulce, algo agradable al paladar, ¿no? Yo tengo una amiga, Laura Balaguer, que también es escritora, que me decía, pero a ver, ¿esto del feel good qué es? Dice, porque yo para mí el feel good son novelas en las que nadie come acelgas. Me dice. Y es verdad, tienes razón, ¿no? Porque es como tú cuando evocas una escena agradable, me la acabas de explicar. ¿Qué es lo que haces? Libros, una cafetería, un ambiente agradable, tu taza de té, de café, tu dulce, tu galletita, ¿no? ¿Verdad? Sí, no hay acelgas en Pero no eso. te imaginas un plato de acelgas, ¿no? Y esto le Ay. dije, Laura, te lo voy a robar y me das la frase, es que la voy a poner en el libro. Y esto aparece en la librería del señor Livingstone, aparece lo de las acelgas. Sí, sí. Le pedí permiso, por eso le pedí permiso a Laura y me dijo que sí. Estuvo muy acertada ella. Ay, pues yo de verdad que espero que nuestros oyentes disfruten. Si no han leído La librería del señor Livingstone, por favor, leérosla o comprarlo para esa semana que tenéis un día torcido y necesitáis conectar otra vez con la magia de la belleza. Ahí es el momento perfecto para leerlo. Y si lo habéis leído ya, iros de cabeza a próxima estación, porque vamos, yo será mi próxima lectura y ya os contaré qué me parece. Muchísimas A ver gracias, qué tal. muchísimas gracias de nuevo, ha sido un súper placer y ojalá repitamos pronto, Igualmente. tengamos muchas cosas Pues que contar. tanto, muchas gracias a ti, muchísimas gracias, estaba muy a gusto.
Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de esta maravillosa entrevista con Mónica, porque no la puedo definir de otra manera. Como cada semana encontrarás un artículo con todas las cosas detalladas, los enlaces, las sinopsis, etcétera, en el apartado podcast de la web beatrizplumen.com. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.